Ahí está. Recording. Ese es que está grabando en el Zoom, pero como que ya estamos grabando hace rato, pero igual como hacer. No sé, mijo. TC Producciones no me avisaba nada. Ese Pero Pro tú lo editas tras cámara, ¿verdad? 4. No, mira, aquí tengo un Ah, no sé ni qué grupo son. Eso grupo X. grupo 1, creo que son. Ah, seas payaso. No, ¿Quién se llegué. pone primerito? Oye, cámbiale el nombre hoy. ¿Qué nombre? ¿No te acuerdas? Sí. Ah, pues sí, bueno, como el nombre, pues. Te dije. Y así se fue. Habla bien, oye, yo recién me di cuenta. Te dije, avisé con tiempo. Aún me acuerdo. Pues, pues todavía se puede. Eso pues lo revisto. Revísalo. ¿Cómo le pongo? Espérate. ¿Tú cómo pasaste el nombre por WhatsApp? Pues igual ya está grabando como que hemos hecho el trabajo. A ver, entonces, dime el nombre aquí en Zoom. Que quede evidencia que te cambio el nombre. No, pues sí está bien, pues solamente pon Andrés. José Andrés Me toca González. yo todavía. Andrés, no Ok. mientas otra vez. Reyes, Déjenlo ahí, envidioso porque tú no eres Andrés. González. Me faltó Reyes. Mira, vos. Phil, ¿Así? ponle. De una, sí ya. Ahí está. Ahí está el Ya, nombre. como tema importante es lo que teníamos aquí en la que vendría siendo las normas APA. Ujú. 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 Ah, Exactamente, como los compañeros acaban de decir. Ujú. Es en parte lo que tenemos ya hecho. Ujú. Bueno, prácticamente todo lo que hicimos lo sacamos de Google, así que hemos hecho bien. Google nos ayudó. A ver, de los temas que menos más o menos entendí sobre de las 40 palabras que se citan en un párrafo para citar una norma APA, que es como una especie de un límite. Eso fue lo que entendí de un texto que alcancé a ver en internet de cómo elaborar unas normas APA. O sea, 40 palabras es lo máximo que se puede usar como un texto de normas APA, como mm, 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 como se me perdió. Como este, que vendría siendo como un texto, pero que es una versión corta. Un Esto es ejemplo, un ejemplo de párrafo, por así decirlo, pero en sí cuenta como una elaboración de normas APA. Pero aquí le falta algunas cositas aquí, pero es como un ejemplo nada más. Ya que a las normas APA se aplican más o menos estos términos de aquí, ya como se venían siendo los corchetes, las fechas, nombres, el tipo de texto, el carácter de citado, etcétera. Por lo cual encontramos dos tipos de citados. También lo que encontramos fue una cita textual y una cita ideológicas, ¿ya? Y lo que vendría siendo paráfrasis, que hasta la fecha estuvimos investigando para saber qué es lo que significaba, porque también nos aparecía como tipos de normas APA. Acá lo que encontramos fue un ejemplo para guiarnos de cómo se vería las normas APA, por así decir. O sea, para cuando ya estemos citando, tendremos que ver cómo se vería nuestro formato APA y nuestro citado en formato APA, para que se denote como que fuera parte del documento. En lo que investigué también por ahí, esto más se lo utilizaba para hacer las tesis, ¿ya? En las cuales tenemos que formar nuestro propio documento y a la vez formar nuestro propio formato APA conforme a nuestros documentos. Y ese documento claramente tiene que llevar lo que vendría siendo la bibliográfica APA, que es como los tipos de cómo se identifica una regla para formar el tipo de documento que queremos realizar.
por ejemplo, papel tamaño carta, que todo esto aquí se lo realiza en Word, ¿ya? Y el tipo de letra Arial. También, este de aquí también depende del tipo de formato APA que estemos realizando, porque hay otros que tienen otro tipo de letra y otro, otro tamaño de letra, por así decirlo. Pero al margen creo que no cambia, el margen es igual para todo formato APA de 2.5 a cada lado. En parte acá vendríamos viendo como una especie de ejemplo, que creo que esto de acá lo que fue lo que vio este compañero José que le mandé a investigar sobre esto de aquí. Ahora confirma José, habla un poco. Ok, muy buenas tardes. Bueno, buenos días. Citación. Confirma, habla un poquito de este tema. En las citaciones aquí vemos sobre dos citas textuales, cita indirecta, o paráfrasis, como se podría decir. Datos que deben contener apellido del autor, año y página. La verdad, como dijo el compañero del peso, Rodríguez el peso, que tiene que ser menos de 40 palabras o más de 40 palabras dependiendo del formato de cada uno. El de menos, el de menos de 40 palabras son formato que se colocan entre comillas, el mismo párrafo de texto, y da lo mismo. Ok, el de más de 40 palabras. Ok, ejemplos de normas APA. Aquí tendría que ser en cuestión. Ya, ok. Citas directas textuales, no voy a leer, solamente voy a dar un resumen de cada uno. Ok, se incorpora entre las citas como al final de datos, o sea, como dijimos acá al principio, se lo utiliza lo que es apellido o un año por ese específico, la fecha en la que haya sido publicado. Ok, si tiene más de 40 palabras se omiten entre comillas, ok. Es como un texto muy extenso que realmente es la forma de poder citar un poco más seguro. El parafraseo, bueno, aunque yo lo utilizo también para parafrasear algunas cosas, es el cambio de palabras de alguna forma, de la cual nosotros a los estudiantes la utilizamos. ¿Para qué? Para que no se junten palabras repetidas, para que no podamos ver lo que es este tipo de escritura. Por ejemplo, si lo sacamos de Google, no, para que no esté lo mismo. Para evitar el plagio, por así decirlo. Más o menos así. Eh, Ok, entonces, yo creo que esto es un ejemplo de cómo se debe de citar. Gracias al compañero Víctor, tocayo, mejor dicho. Tocayo, gracias Tocayo. Sí, así es como hablaba el compañero, que es un tipo de paráfrasis, que es parte de lo que vendría siendo un tema del formato APA, de cómo se elabora, ¿ya? Según su estructura, por así decirlo, teniendo las reglas en cuenta de cómo se elaboran las normas APA. Y cabe recalcar que también las normas APA tienen sus reglas generales, las cuales se extienden demasiado. Ya lo veremos un poquito más adelante, conforme también a una explicación de cómo se elabora un formato APA en la actualidad, que es una forma un poquito más sencilla a mi parecer. Para lo que sí, un experto en formato APA se, se elaboraría en unas horas, lo que en la actualidad se puede hacer en unos minutos. Eh, Lilia también estuvo hablando sobre aquí, sobre el tema de la definición de las normas APA y cómo se elabora. Ya, un tema sobre cómo vendría siendo las normas APA en su bibliografía. A ver, Lilia, cuéntanos sobre cómo vendría siendo sobre la definición de las normas APA en su tema textual. Para poder hablar sobre cómo escribirlo, primero debemos entender una definición, la finalidad que tiene estas normas APA. Debemos de saber que son reglas uniformes las cuales debemos cumplir en un documento que queramos presentar. Tiene como finalidad aportar criterios,
comunes que tengamos. Y debemos saber que estas reglas, pon la siguiente diapositiva, deben cumplir lo siguiente, que es el tipo de letra. Bueno, como tú dijiste, hay diferentes, ¿no? Son varias, la verdad, pero aquí están las más importantes, las generales, que son el tipo de letra, tamaño de letra, el espaciado. Bueno, más a detalle se hablará después, pero en sí lo general ahorita es los márgenes, la sangría. Podemos encontrar también la elaboración de tablas y figuras, pero esos son temas más extensos de los que se van a hablar después. También debemos ver la citación de los autores, etcétera. Bueno, son muchas cosas. Todas esas referencias son de gran utilidad para el trabajo, para poder hacer un documento. Así es, compañero. Prácticamente esto vendrían siendo los subtemas, por así decir, o temas más relevantes en las cuales se vería viendo de cómo elaborar unas normas APA para hacerlo de una manera correcta. Y prácticamente se vendría viendo algo así, que vendría siendo el tipo de cómo podríamos citar un formato APA, una explicación sobre lo que dijo la compañera que vendría siendo sobre el texto, el tipo del texto. También se incluyen los apellidos, el año, la página, datos de fines de las frases de los cifrados, los puntos prácticamente y la cita, que es muy importante. Una frase textual sobre las comillas, es decir, en las citas. Que eso también ya lo habló nuestro compañero José. Y ahora prácticamente acá vendría viendo sobre las reglas que vendrían siendo las reglas principales o generales que se podría decirse que conforman a las normas APA en general. Que aquí ya vendría siendo un poquito más extenso el tema, por lo que aquí solamente de detalle en lo que vendría siendo un ejemplo de cómo elaborarse o cómo debería de tener o qué debería tener unas normas APA. Como se fijarán, aquí habla ya un poco más detallado sobre el tipo del margen, las pulgadas, los datos, el diseño de página, tipo de margen de cada lado, por así decir, y sobre todo para poner un encabezado y igualmente en tipo de pulgadas para un diseño de página en un formato APA. Esto vendría siendo también parte de las reglas normas APA. Y acá vendría siendo parte de las reglas igualmente. ¿Ya? Como ven, no es un tema tan largo en la que hemos puesto porque claramente hay demasiado. En las reglas y normas APA en la segunda parte tenemos lo que vendría siendo un número de páginas dentro de un encabezado, en lo que prácticamente se vendría bien sobre la portada, es decir, en el encabezado que vendrá siendo, si incluso tiene algún índice, que la cual debería de indicar lo que vendría siendo el tema, el subtema, párrafos, definiciones, este, mm, si en todo caso también se necesita algo de ejercicios realizados, por así decirlo, como ejemplos, también se los denota en las normas APA para elaborar un texto propio y así tener nuestra norma APA un poco más detallada. Aquí con la referencia que vaya el icono del entre las líneas del párrafo, intercalando el doble. Esto prácticamente de lo que entendí fue que prácticamente hay intercalaciones entre lo que viene diciendo el párrafo, en las cuales se denotan en parte de los índices, por lo que vendría siendo una definición, es como un renglón en la cual prácticamente se denota ese significado y es un separador a la vez para un subtema.
como 1.1, 1.2, 1.3, en las cuales se denotan en el índice. Esto se lo conoce como un espacio entre líneas y párrafos. Esto para hacer clic intercalando el doble. Se usa también como un formato en Word, en el cual se denota cómo poner un índice y ¿cómo se le dice? Bueno, prácticamente es como darle clic a parte del índice y el Word prácticamente lo dirige al, al texto en donde está buscando. Eso también se lo denota como unas normas APA, pero ya es un tema un poquito más extenso en lo que vendría siendo como configuración del Word mismo para añadir subtemas en un índice elaborado profesionalmente, a nivel profesional. El tipo de fuentes también se lo denota aquí, sobre el tamaño de cada fuente. Por ejemplo, aquí en el tamaño tenemos un tamaño de 12, en el cual es este formato APA, aunque yo he visto formatos APA que también tienen el tamaño en 13, creo, o en 11 creo que era, sí, pero es otro tipo de formato de texto, en la cual constituyen ponerlo todo en el mismo formato de ese texto para poder ponerlo en el tamaño correcto. Es decir, dependiendo del formato, se va a añadir un tamaño indicado de nuestro propio ensayo, por así decirlo. Pero regularmente sí se usa el tamaño 12, ¿ya? Para poder elaborar nuestro propio ensayo y nuestra norma. Y por último, aquí vendría siendo sobre denotar lo que vendría siendo sobre la sangría, el número correcto de las indicaciones en la portada, que es parte de los índices también. Y el trabajo no debe tener ningún tipo de ganchos o clips, es decir, subtemas que vendrían siendo como enlaces o páginas, etcétera, a no ser que sea como bibliográfico, ¿ya? Porque eso se notaría en la parte final de nuestro propio trabajo. Ahora vendría siendo una explicación de cómo elaborar ¿cómo llama? Un formato APA. En la actualidad ya no hay páginas en las cuales se pueden realizar estos formatos de una manera un poquito más fácil, pero no de una manera muy detallada, por así decirlo, pero es un apoyo en la cual los estudiantes lo podemos utilizar para elaborar nuestra formatos APA y cómo editarlo, por ejemplo, en esta página. Ya aquí yo voy a dejar de señalar esto de aquí porque lo voy a hacer yo mismo en una página web, ya, que es de cómo realizar el formato ya, pero en una página. Ya por último, lo que tenemos aquí solamente son nuestras bibliografías en donde encontramos parte de nuestros temas. Y vamos a realizar lo que estoy haciendo acá. Esta es la página en donde voy a realizar mi formato APA, ya. Lo que tengo que hacer es guiarme aquí, que es una herramienta en la cual también consta con un verificador. Vamos a generar nuestras normas APA y luego de que cargue la página, listo. Tenemos distintos temas para elaborar nuestro formato APA que vendría siendo mediante página web. Una revista científica que vendría siendo como una especie de PDF que también se puede realizar aquí. Un libro que vendría siendo una página de link de un tema cifrado, por así decirlo. Vendría siendo como una página de Subscript, que es uno de las páginas que tienen un cifrado y una extensa cantidad de libros y contenido. Un informe que también se lo puede encontrar en el mismo tema de Subscript. Y en tema de imagen, pero esta imagen ya vendría siendo tipo Google con su propio link. Lo que voy a ocupar ahorita va siendo lo que vendría siendo una página ya. Aquí vendríamos a pegar nuestro URL
de nuestro cifra, de nuestro tema, por así decirlo, voy a poner COVID 2022. Y voy a ocupar, por ejemplo, esta página de aquí, en la cual me indica una noticia sobre el COVID, imagen detallada sobre el tema, incluso noticia. Esto lo que voy a hacer es copiar y pegar este link aquí. Y aquí podemos detallar lo que vendría siendo un autor, nombre, apellido, como quien dice, elaborar nuestra norma a gusto de cómo poder detallarlo. Pero en este caso lo que voy a hacer yo es ocupar lo que vendría siendo un cifrado web con el mismo buscador de la URL. Es decir, buscando mi URL, puedo detallar cómo elaborar este formato APA, es decir, aquí ya me aparece que es este formato y detallarlo. Prácticamente se me auto llenan las casillas y ya le puedo dar a citar fuente. Esto lo que me dará es un formato de APA que yo puedo utilizar en mis propios ensayos, pero no está del todo detallado al gusto como yo quisiera. Esto está detallado prácticamente al tipo de página de lo que está, de lo que busca, es decir, de la página de la noticia del COVID. Como ven, está sobre la noticia, la fecha, el nombre, y los subtemas en .html. Y esto concluye prácticamente nuestro tema de elaboración de un trabajo de cómo citar un formato APA con nuestra herramienta y en compañía de mis compañeros pudimos lograr avanzar este tema de aquí. Esperando que nuestra próxima presentación lo hagamos un poquito mejor y un poco más detallado sobre el tema. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Lo hicimos bien o mal? Lo hicimos bien. Bueno, Sí. realmente para una exposición virtual. Ese ya tienen que ser más precisos Claro. en la información. Un 75. Sí. Igual no nos podemos esforzar un poquito más y realizar un formato APA a nuestro gusto, en forma un poquito más detallada sobre el tema. Hablando sobre el documento, en parte de investigación, cada uno formó parte de su propio tema, elaborando una pequeña investigación y sobre todo revisando sobre su subtema. Es decir, si en todo caso fue una imagen, el compañero tiene un subtema de cómo elaborar prácticamente, no, de cómo explicar la imagen, es decir, se tuvo que buscar temas de cifrado y todo lo demás. Así que la mayoría de nosotros no está optante a leer, pero sí a buscar sobre el tema. Creo que esto concluye con nuestro tema de presentación de cómo elaborar un formato APA en nuestro documento para enviar. Ya, creo que ya acabamos, muchachos. Si ya puedes dejar de grabar. Por favor, Voy a Vale, terminar la clase. para sentirme libre. gracias. Gracias. Ellos. Doy clase los jueves. Esta clase será subida a la agencia de YouTube. Póngase pilas. Sí, ya. Me vas a hacer famoso en YouTube. Ya, listo. Vamos a detenerla en 5, 4, 3, 2.